hablemos de temas controversiales sobre la mujer. Aprendamos de mujeres del pasado y conozcamos mujeres de la actualidad. Esto es Unexpected. Estamos aquí con Jajami Zaksit, maestro en educación por Yeshiva University, director de la Magen y rabino de la comunidad. Hola Rab, ¿cómo está? Gracias, Iris, gracias por invitarme. Todo un gusto estar aquí contigo. Perfecto, tenemos unas preguntas un poco fuertes para usted. A ver qué tal las respuestas. La primera pregunta es, ¿por qué las mujeres no están obligadas a realizar mitzvot que están ligadas al tiempo? Mira, la verdad que en realidad la gente cree que son muchísimas las que las mujeres no están obligadas. No siempre que hacemos le preguntamos a la gente como, ¿cuántas mitzvot las mujeres tienen que cumplir? Y dicen 2, jalá y nidá, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. En realidad, todo este tema que se vive como una discriminación a la mujer son como 11 o 13 mitzvot. En Okay. total, las que las mujeres están exentas. Entonces digo, nada más para poner en contexto que al no ser una cantidad tan grande y ser una cantidad mucho más pequeña, no es una cuestión de discriminación. Quiere decir que estos actos específicos, Dios decidió que la mujer, que ahí están las dos vertientes, o no necesitaba o no podía, ¿no? Digamos que son las dos posibles respuestas. Ahora, cuando nosotros analizamos, o sea, más que nada, para entender qué quiere decir una mitzvah activa que el tiempo la determina, que son las que las mujeres están exentas, habría que entender por qué existe una mitzvah que el tiempo la determina, una mitzvah activa, porque no es todo el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir que el tiempo determina una mitzvah? Entonces, por ejemplo, si tomamos algunas mitzvot que las mujeres están exentas, como tzitzit, shofar, ¿qué más? Sukkah, todas estas son que a diferentes momentos del año, a diferentes momentos del día, ¿no? Como el tefilim o el tzitzit, hay una mitzvah que viene a la persona que tiene que actuar. Ahora, en la filosofía hirshiana, estas mitzvot, todas las que las mujeres están exentas, son mitzvot, o sea, rituales, no según la filosofía hirshiana, en general son mitzvot rituales, que en realidad lo que nos viene a hacer es transmitirnos un mensaje. El acto mismo de estas mitzvot no es como no matar. No es que no mato simbólicamente para transmitir un mensaje. No mato porque esa acción está mala. ¿No? Ayudo al otro porque esa acción es buena. En cambio, con las mitzvot rituales, la acción no es la que tiene el valor absoluto. ¿No? O sea, como ponerme el tefilín simplemente, o sea, más allá de cumplir la voluntad de Dios, que sin duda tiene valor, o sea, que increíble, pero me refiero en el acto mismo no tiene un contenido específico, sino simplemente es una acción. Entonces, en esas mitzvot, Rav Hirsch, siguiendo otros pensadores medievales, el de Benetra sobre todo, entiende que estas mitzvot lo que hacen son símbolos para introducir en nosotros cierto tipo de pensamientos. Entonces, ahorita no quiero alargar en qué tipo de pensamientos son, ¿no? O sea, cuál azúcar, cuál el shofar, pero en realidad son rituales externos que hacemos para trabajar sobre nuestro mundo interior, sobre nuestra cognición, y que con eso vayamos incorporando estas ideas a nosotros, ¿no? O sea, en realidad no es, o sea, incluso la misma ciencia, toda la filosofía pedagógica, sobre todo con Vygotsky, también él cree que la parte simbólica, que interactuar con símbolos lo que permite es que introduzcamos diferente información a nuestra mente y se va volviendo como más, una parte más fuerte de nuestro ser. Después de explicar estas mitzvot de esta manera, lo que pasa con las mujeres, a diferencia de los hombres, es que las mujeres tienden menos por naturaleza a buscar. Ahora, perdón, te hago aquí una interrupción. Sobre la pregunta si ellas no son capaces o no necesitan, ¿no? La respuesta más sencilla para demostrar que no es un tema de capacidad tiene que ver con que si las quieren hacer, las pueden hacer. No hay una prohibición para que las mujeres hagan estas mitzvot. Entonces, si quiere sentarse 7 días o todo el año en la azúcar, escuchar el shofar cada 5 minutos y cumple una mitzvah, no es que no la cumple. O sea, se considera que cumplió la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde queda más claro que la mujer no es una cuestión de que no es capaz, sino es una cuestión de que no las necesita. Ahora, ¿qué quiere decir no las necesita? Entonces, tomando la cuestión, como explicamos antes, que estos son recordatorios, hay una parte de la mujer que normalmente se pierde menos a través del poder y del dinero como el hombre. El hombre en su naturaleza
es mucho menos asentado en sus valores, ¿no? Podríamos decir, que eso me imagino que vas a preguntar después, pero podríamos decir que es por lo que el hombre hace, pero yo no creo que tiene que ver con la ocupación del hombre, tiene que ver con la naturaleza. O sea, siempre de cuenta en los matrimonios, el que más sufre de que le reconozcan y del ego es el hombre, porque el hombre le es mucho más importante esta parte del poder y del dinero. Entonces, uno de los elementos que más nos impide crecer en nuestra vida espiritual y cumplir nuestra misión en el mundo es perdernos por estas cosas. Cuando el poder y el dinero son los elementos que toman mi escala, o sea, conquistan la escala de valores y empiezo a tomar decisiones por ellos, ¿no? Como a la mujer, y para eso son los recordatorios constantes. Son recordatorios cíclicos, no todo el tiempo, sino que vienen unos diarios, unos semanales, unos cada año, unos algunas veces en la vida, pero son recordatorios de cuál es nuestra misión en la vida para que no lo olvidemos. Entonces, los hombres, al necesitar menos, perdón, al revés, al perderse más su escala de valores, lo que necesitan es poder justamente tener estos recordatorios para no perder su misión, para no perder su concentración. Las mujeres, al tener un sistema diferente, al no tener esta prueba, o sea, no sé si es prueba o estas características, necesitan menos este tipo de mitzvot y por lo tanto están exentas. Ok. ¿Okay? No sé si fue claro. Sí, es una respuesta muy diferente porque la respuesta tradicional que siempre se escucha es que la mujer se encarga del hogar y de los hijos y al encargarse del hogar y de los hijos no tiene tiempo para hacer mitzvot ligadas al tiempo. ¿Ha escuchado esta respuesta antes? Que te voy a explicar cuál, sí, seguro lo he escuchado, y te voy a decir cuál es mi problema. Ni siquiera digo si es buena respuesta o mala respuesta, Sí. ¿no? Si Dios creó al ser humano con una misión. Si estas mitzvot son necesarias para llegar a la misión, ¿cómo le quita las herramientas a la mujer? O sea, si Claro. fuera como esto, no, es que no tiene tiempo, no, entiendo que no tiene tiempo, pero ¿cómo desarrollaría estas cuestiones emocionales? Si Dios las considera necesarias y tan necesarias para ponerlas como mitzvah de la Torah, como su revelación al mundo de su voluntad, ¿cómo le quita a la mujer, porque no tiene tiempo, la oportunidad de crecer? Es como volver el crecimiento algo injusto, como si Dios te puede dar herramientas y te las quita porque no tienes tiempo. No, bueno, pues busquemos otro esquema, pero no creo que esa respuesta va a la fuente de entender cómo el judaísmo construye a la persona y tampoco se relaciona que las mitzvot de tiempo, cuál es el objetivo. Entonces, Claro. eso es lo que yo pienso de ese tipo de respuesta. Ok. ¿Quiere agregar algo más, Ram? Lo único que quiero agregar es, digo, esta conversación que tuvimos, ¿no? O sea, una cápsula pequeña, pero esto es lo que nos pasa normalmente en el judaísmo, que queremos contestar una pregunta aislada de lo que tiene que ver con el judaísmo y por eso después encontramos preguntas que no nos satisfacen. Porque no es que digo que hay que estudiar todo el judaísmo, pero cada vez que hay alguna pregunta y sobre todo en cuestiones de la mujer, habría que entender el panorama completo, ¿no? O tratar de entender por lo menos ese panorama y también de las mitzvot para así poder construir una respuesta. Creo que es un buen consejo. Claro. Creo que muchas mujeres se sienten como en un contexto de machismo al ver esta pregunta y escuchar la respuesta de, no, es que tú te encargas de la casa y de los hijos, y eso a veces nos hace sentir impotentes y como que no tenemos un lugar central en el judaísmo, pero con su respuesta podemos cuestionarnos varias cosas de que no es de esa manera. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias por la oportunidad.